La puerta de esta basílica, que es la Basílica y Parroquia de San José de Flores, hacemos una vuelta al entorno de lo que es el barrio natal del Papa Francisco, conocemos sus primeros pasos porque en este barrio justamente va a transcurrir su niñez, su infancia y hasta su adolescencia, y vamos a conocer sus diferentes puntos a lo largo de esos primeros pasos, como solemos decir. Luego vamos a comenzar a alejarnos, ustedes tienen allí el folleto que yo les entregué, por diferentes barrios porteños, incluso muchos de estos barrios que incluso los propios porteños no conocemos o queda siempre fuera de lo que es el circuito tradicional turístico, como por ejemplo el barrio de Monte Castro o también Villa Devoto. Villa Devoto, que es un barrio muy pero muy lindo para visitar y conocer. Vamos a conocer allí su plaza principal, el entorno de este barrio tan pintoresco, y justamente nos da la posibilidad este circuito de conocer esos diferentes puntos alejados de lo que es el circuito turístico tradicional aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a llegar entonces al barrio de Agronomía. Allí vamos a descender en una parroquia que se llama Parroquia de San José del Talar. Mucha gente no lo conoce con este nombre, pero si yo les digo el santuario de la Virgen de Satanudos, seguramente conocen este lugar o han escuchado nombrar de él. Allí vamos a estar, vamos a descender, vamos a hacer una parada allí justamente para conocer ese santuario y la imagen de la Virgen de Satanudos, traída por el entonces padre Jorge Bergoglio desde Alemania. Les voy a contar un poco del lugar, la simbología que tiene este cuadro y demás, y después de esos 15 minutos retomamos el viaje para seguir transitando por barrios como Chacarita, Villa Crespo, el barrio de Almagro, justamente en un día muy especial hoy este barrio de Almagro, porque en este recorrido, en este barrio, se dan tres aspectos muy fundamentales en la vida del actual Papa Francisco: el aspecto religioso, el aspecto familiar y obviamente, y por eso digo lo importante del día de hoy, el aspecto deportivo y la pasión futbolística con San Lorenzo de Almagro. Allí hacemos un pequeño recorrido por este barrio y vamos a conocer justamente lugares típicos y tradicionales que hacen también a la historia de Jorge Mario Bergoglio en ese entorno. Y nos vamos a ir acercando siempre cada vez más a lo que es el casco histórico de nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires para llegar a Plaza de Mayo. Ahí vamos a descender, vamos a contar las anécdotas y todas las referencias que tienen que ver con el entorno, y vamos a visitar la iglesia de San Ignacio, en cuyo justamente vamos a visitar el interior, y allí vamos a concluir la visita guiada. De allí vamos a retornar. Aquellos que deseen quedarse en Plaza de Mayo lo pueden hacer. Nosotros igualmente retornamos a este punto de partida y calculamos aproximadamente aquí vamos a estar a las 19 horas, un poquito más. Así que bueno, ese es el recorrido en líneas generales de lo que vamos a estar haciendo durante la tarde de hoy. Pero siempre me preguntan, ¿por qué partimos desde este barrio de Flores y por qué desde la puerta de la Basílica de Flores? Bueno, en especial porque este es el barrio natal del actual Papa Francisco. Estamos muy cerca de su casa, ya nos vamos a dar cuenta porque vamos a pasar por su frente y vamos a tener oportunidad de sacar fotografías también. Y esta parroquia, obviamente, era la parroquia de la familia Bergoglio. Habitualmente venían aquí a tomar los sacramentos religiosos y él con sus hermanos especialmente participaban de la acción católica. Entonces era habitual justamente venir a esta iglesia, a esta parroquia de San José de Flores, era habitual para ellos estar aquí presentes. Algo muy importante también que se va a dar en este lugar es lo siguiente, algo que yo les comentaba cuando ustedes estaban llegando justamente tempranito. En esta iglesia, en esta Basílica de Flores, se va a dar la primera anécdota que yo les voy a contar. Y es la siguiente: nos tenemos que trasladar a la primavera, el 21 de septiembre de 1953. ¿Qué sucedió ese día? Bueno, él, como muchos jóvenes, había acordado con sus amigos ir a festejar ese día, como muchos chicos aquí en Buenos Aires y en la Argentina, para festejar el día del estudiante también. Sus amigos lo iban a estar esperando aquí a menos de 1,5 cuadras en la estación de trenes. Él venía desde su casa, seguramente habrá venido por la calle Pedernera, que es la calle de la esquina, llega a Avenida Rivadavia y decide pasar primero por esta basílica. ¿Con qué motivo? Para orar un momento y confesarse. Y esa confesión va a ser trascendente, porque él dice, no puedo explicarlo con una palabra puntual, un hecho puntual o algo que haya sucedido en ese momento, pero se sintió impregnado de una espiritualidad muy especial. Sintió un llamado de Dios. Sintió que en ese momento él tenía que ser sacerdote. Esa fue la sensación que él tuvo. Y más que nada, que Dios lo había elegido allí. Tan fuerte fue esa sensación que sale de la confesión, se olvida de los amigos que estaban esperándolo allí en la estación de trenes, que nunca supieron qué pasó con el joven Jorge, y vuelve sobre sus pasos a su casa, a meditar y a pensar.
y esto es algo muy especial porque en ese momento él no se lo comenta ni a los chicos amigos, ni a sus hermanos, ni tampoco a sus papás. Simplemente tenía en ese momento 17 años. Y ese es el momento en el cual lo va a tomar como ese primer llamado, esa primera señal de Dios, aquí justamente en la Basílica de San José de Flores. Por ese motivo justamente también partimos desde aquí. También es muy importante esta basílica porque aquí justamente estamos hablando del barrio de San José de Flores, ¿verdad? Un nombre compuesto. San José justamente porque esta parroquia, desde primera instancia, va a estar erigida bajo la devoción, bajo la advocación de San José. El santo justamente es el padre de la Sagrada Familia y a su vez por extensión el padre de la Iglesia Católica. Una personalidad dentro de la Iglesia Católica que es un eje, pero una persona que es muy austera, muy simple, muy como siempre en un segundo plano. Y fíjense las imágenes que nos refleja San José, muchos de esos aspectos son los cuales también refleja el actual Papa Francisco y lo vamos a ir rescatando también a lo largo de su vida pastoral aquí en Buenos Aires y en la Argentina. De allí el aspecto tan particular que él también tiene por esta imagen de San José. Pero decimos San José de Flores, ¿verdad? Bueno, porque justamente nos tenemos que remontar al origen y a la fundación de la ciudad de Buenos Aires. Cuando Juan de Garay funda nuestra ciudad allá por el 11 de junio de 1580, lo que Garay hace es armar una especie de cuadrícula, una estructura en damero se llama, porque vieron el tablero de damas. Bueno, justamente esa estructura tenía una especie de rectángulo dividido en diferentes manzanas. A cada vecino que lo acompañó para esa fundación, él le va a otorgar una parcela de terreno dentro de ese casco urbano. Él dice, les voy a otorgar suertes para que ustedes puedan vivir dentro de ese casco urbano. Suertes urbanas. Suertes porque a cada uno le tocaba en suerte justamente una locación. En los alrededores, más allá de lo que era el ejido de ese casco urbano, va a otorgar suertes de chacra, o sea, espacios de terreno más pequeños, o sea, en cuanto a la ciudad, un poco más grandes, para que la gente tuviera un espacio para cultivar y trabajar la tierra. Y mucho más alejado va a otorgar lo que él llama suertes de estancias, para que la gente tuviera un espacio para la cría de ganado y para los cultivos. Esas suertes de chacras y esas suertes de estancias van a dar origen al entorno de Buenos Aires y a muchos de sus barrios actuales, así como a lo que conocemos actualmente como el Gran Buenos Aires, y muchos partidos bonaerenses crecieron y surgieron a partir de estas suertes de estancias también. Y de allí la importancia de esta zona. Nos encontramos sobre la avenida Rivadavia. Esta avenida era antiguamente llamada el Camino Real, porque era el único camino consolidado que existía. Entonces, cuando Juan de Garay funda la ciudad, el movimiento comercial y administrativo no se hacía por el puerto de Buenos Aires, porque dependíamos del Virreinato del Alto Perú. O sea que todas las comunicaciones se hacían entre Buenos Aires y Lima. ¿Cuánto dura hoy un vuelo Buenos Aires-Lima? ¿Saben? 4 horas. Un vuelo directo. Imagínense lo que habrá sido en aquellos tiempos transitar de Buenos Aires a Lima por esta ruta, por este camino, haciéndolo a caballo, en carruajes tirados por caballos o por bueyes, muchas semanas, meses incluso de tránsito, pero este era el único camino real, era el nombre, y consolidado que existía. De allí la importancia entonces de toda esta zona. Y así entonces va surgiendo en los alrededores los primitivos poblados. Hay gente que nos acompaña de Caballito, y justamente Caballito surge a la vera también de este camino real, porque por tradición, díganme si es así o no, había una posta allí justamente en este camino real que tenía una veleta, que en lugar de tener un gallo o un símbolo, tenía un caballito blanco. Entonces la gente como referencia decía, ¿para dónde vas? Y voy para la zona del Caballito Blanco, la zona de Caballito, Caballito, de allí el nombre que va a quedar como tradición entonces de ese barrio. Y así en esta zona entonces, cuando uno venía a esta zona de Flores, se tomaba el nombre de los primitivos habitantes que tenían propiedad aquí. Aquí había un señor llamado Juan Diego Flores, y de este nombre entonces se va a tomar la primera referencia. Cuando la gente decía, ¿para dónde vas? Y voy para el barrio, para los campos de Flores, las chacras de Flores, las quintas de Flores. Y es el nombre entonces de San José de Flores. Concretamente este lugar, la fecha que se toma como el establecimiento y el origen de esta zona, de este barrio actual, se va a concretar cuando se establece el curato de San José de Flores. Cuando había una población incipiente que comenzaba ya a sentarse en el entorno, se empieza a tener en cuenta que esa gente
merecía recibir los sacramentos religiosos. Entonces, ¿qué había que establecer? Una parroquia, ¿está bien? Una iglesia. Y se establece entonces esta parroquia de San José de Flores. Originalmente, ya en ese momento existía el heredero de Juan Diego Flores, Ramón Francisco Flores. Y él va a donar 2 parcelas de terreno, una manzana para que se establezca la parroquia, simplemente una capilla de paredes de barro y techos de paja que va a estar en la esquina de la actual calle Avenida Rivadavia y Rivera Indarte, en la esquina. Un pequeño templo entonces allí ubicado en la esquina. Y va a donar una parcela de terreno que es esta aquí enfrente para que se establezca la plaza principal. Y ahí va a comenzar a surgir entonces este poblado primitivo de San José de Flores. Lo importante que tiene del establecimiento de este curato es que en las parroquias se ofrecen los sacramentos religiosos y a su vez quedan registrados. Entonces, cuando se establecía un curato, la importancia que tenía es que justamente a partir de ese momento va a comenzar un registro de esa pequeña población, porque en la parroquia van a quedar registrados nacimientos, bautismos, casamientos, hasta incluso las defunciones. De allí la importancia entonces, porque cumplía las funciones de un primitivo juzgado de paz, o lo que sería actualmente un registro civil. Muy bien, así entonces